Desde 1946, aquí vive Ellie Goebel, solo una de las cientos de Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros que ayudan a reconstruir la ciudad bombardeada. Su vida diaria es dura. ¿Por qué? ¿Crees que estará en el periódico? Y sonríe. Aunque las fotos de propaganda muestran otras caras, Ellie había huido de Silesia con sus hijos y le costaba llegar a fin de mes. Oye, ¿no me debes algo? Los alimentos solo se pueden conseguir con cartillas de racionamiento. Las privaciones y el hambre son compañeros constantes. Además, como millones de otros alemanes, Ellie está buscando a su familia. ¿Ha visto a esta mujer? Es mi hermana. Y tiene la esperanza de que la Oficina de Personas Desaparecidas de Dresde pueda ayudarla. No puedo prometerte nada, ¿sí? Ellie sueña con convertirse en música profesional, con preferencia en una orquesta. Están buscando un violinista. Pero al ser mujer, las posibilidades son muy reducidas para ella. Toma, para ti. Es 16 de septiembre de 1946, más de un año después del final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la rendición incondicional del país, las fuerzas aliadas ocuparon y dividieron Alemania en 4 zonas. El este de Alemania está bajo control soviético. Eso incluye Dresde, una ciudad conocida por su impresionante arquitectura barroca. En el pasado fue una ciudad espléndida apodada la Florencia del Norte. Ahora Dresde no es más que un mar de escombros. Los devastadores ataques aéreos de la noche del 14 de febrero de 1945 acabaron con el 30% de las viviendas de la ciudad. El casco histórico de la ciudad y los vecindarios al sur del río Elba fueron los más afectados. Y no solo eran los residentes de Dresde los que buscaban una nueva vivienda. Cerca de 10.000 refugiados de los antiguos territorios del este de Alemania también estaban en la búsqueda. La ciudad tenía que agradecer a sus mujeres por el hecho de que se estuviera reconstruyendo poco a poco. Una de ellas era Ellie Goebel. Su día comenzaba temprano. Desde hacía un año trabajaba como una de las 580 obreras, llamadas las mujeres de los escombros. Había conseguido ese trabajo en una agencia de empleo y tenía que alimentar a 2 niños con su pequeño salario. Ellie, Luis y Hans habían sido acogidos por una familia de Dresde. Antes de que comenzara la guerra, la vida de Ellie era muy diferente. Era profesora de violín en Wrocław, Silesia. Por años, su familia había sido bastante acomodada, hasta que el Ejército Rojo llegó a Wrocław en 1945. Al igual que miles de refugiados, Ellie y su familia se vieron obligados a dirigirse al oeste con un clima helado. Sus padres y muchos otros no sobrevivieron al tortuoso viaje. El esposo de Ellie, Walter, murió en 1943 en el Frente Oriental y dejó de saber de su hermana Gerda durante la caótica huida a Dresde. Pero Ellie no había perdido la esperanza de volver a encontrar a Gerda. ¡Cuidado en el andén! ¡Se acerca un tren! ¡Abra el portón rápido! ¡Cállense, polacos! ¡No hagan ruido! No queremos molestar a la señora Winkler. Ven aquí. Cuando tengamos nuestra propia casa, haremos todo el ruido que queramos. Podremos ser tan ruidosos como queramos. Como siempre, Ellie trataba de sacar lo mejor de cada situación. Miren, les traje algo. Un guante para Hans y uno para Luise. Los juguetes eran difíciles de conseguir en la Alemania de posguerra. El Museo de la Ciudad de Dresde posee una gran colección de juguetes hechos a mano. Cada uno de ellos es único. Por lo general, fueron hechos por padres y abuelos que utilizaban cualquier material que encontraran.
Los niños no tenían con qué jugar durante la guerra. Los únicos artículos que se fabricaron fueron artículos y armas bélicos, y los juguetes no eran una prioridad, así que la gente tuvo que usar su imaginación y crear juguetes para sus pequeños, hechos de cualquier material o artículo que encontraban por ahí. Incluso los tallaban ellos mismos. Utilizaron todo tipo de materiales. El cartón pintado se convirtió en automóviles y barcos. Se usaron restos de metal o madera y algunos tornillos para hacer pequeños vapores, locomotoras y vagones de tranvía. Mientras sus padres luchaban día tras día por su supervivencia, la mayoría de los niños se quedaban solos, al menos durante el día. Las montañas de escombros en las ciudades bombardeadas se convirtieron en sus patios de recreo, llenos de grandes colinas para escalar. Pero debajo de los escombros yacía un gran peligro. La ciudad estaba llena de munición real y profundos cráteres de bombas. Lamentablemente, los accidentes fatales ocurrían con frecuencia. La necesidad es la madre del ingenio. Esto también se aplica a la ropa. Cada pieza de tela se reutilizaba. La tela de uniformes en particular era robusta, cálida y muy abundante. Las cortinas y los manteles también eran convertidos en ropa. Todo lo que no estaba desgastado por completo era transformado en algo nuevo. La miseria y la escasez eran tan grandes que la gente hacía casi todo lo imaginable para satisfacer sus necesidades. Todo fue sacado de los armarios y las alacenas y convertido en algo nuevo. Tomaban lo que tenían y lo convertían en algo nuevo. Ellie se ha vuelto una experta en esto. Reparaba su bolsa de compras rota con hilo hecho con papel de periódico enrollado. El papel de tejer, como se le llamaba, se usaba con bastante frecuencia para hacer crochet y tejidos normales en aquel entonces. No solo era muy fuerte, también era muy duradero. Periódico como sustituto del estambre. Aunque podría parecer fácil de hacer, el proceso en realidad requería cierta práctica. Primero, el periódico se cortaba en tiras finas. Cada tira se retorcía con mucha fuerza y se pegaba, pieza por pieza, hasta que el hilo de papel fuera lo bastante largo. Los rines de bicicleta doblados a menudo servían como agujas de tejer. Reciclar era una virtud. Muchos de estos productos nacidos de la necesidad a menudo no muestran rastros de sus funciones anteriores. Esta tapa de tarro fue una vez parte de una máscara antigás, hecha por antiguos fabricantes de armas que ahora habían comenzado a producir artículos para el hogar. Un bote de máscara de gas se convertía en una lata de leche o en una lonchera. Había millones de casquillos de bala esparcidos por todas las ciudades destruidas, y ahora se utilizaban como mangos de destornilladores o soldados entre sí como platillos para ollas. Las temidas minas de vidrio se convertían en simples tarros, los cascos de acero en coladores. Los noticiarios alemanes celebraban el regreso de la industria a la fabricación de bienes de consumo. Los fabricantes de armas ya no producen lo que la humanidad teme, sino lo que necesita. El mercado no solo estaba dominado por las grandes empresas, las condiciones del mercado también florecían para muchas empresas medianas. Los mecánicos y artesanos empleaban toda su gama de habilidades para convertir los desechos, ya fueran encontrados o adquiridos por alguien, en artículos de producción en masa. Entonces se decía, donde hay un cuartel, hay un empresario. Primero fueron cascos de acero y partes de aviones. Ahora, otros equipos militares como el lanzagranadas se están desplegando de manera pacífica y útil en cocinas y alrededor de la casa. Siéntense y preparen sus cubiertos. ¿Qué está preparando mamá hoy, ah? ¿Ah? ¿Qué hay de comer? ¡Papas! ¿Y de guarnición? Correcto, papas con tenedores. Ya veremos el menú del día, ¿ah? Papas con tenedores era una forma típica de humor de posguerra que reflejaba la situación desesperada en que vivían. Ellie guardaba las cáscaras de las valiosas verduras.
Las papas contienen solanina. Es por eso que hacen espuma como jabón y son un agente de limpieza o detergente perfecto. ¿Qué hace otra vez? ¡Dilo otra vez! Basta ya de tonterías. Esta mañana fueron muy ruidosos de nuevo. ¿Y qué? No es correcto. Y nos quedamos sin leña otra vez. Seremos afortunados si encontramos algo entre los escombros. Otros 5 han saqueado el lugar antes que nosotros, pero a ti no te importa, ¿verdad? Había muchos desacuerdos en el hogar compartido de forma involuntaria. Los Winkler, una pareja de jubilados, también vivían en el umbral de la pobreza. Primero imagina que te expulsan de tu hogar en algún lugar de Silesia. Sí. Después llegas a un lugar como Dresde, donde debías establecerte, y no había un lugar para que vivieras con tu familia. Los alemanes que vivían en estas ciudades y pueblos no querían a los refugiados. Cuando vemos a los seres humanos en una situación de estrés y dificultad, de escasez de alimentos, de frío y hambre, es muy difícil esperar una actividad altruista de su parte. Sabemos que la guerra saca lo peor del ser humano. Estás dejando la mitad de la papa con la cáscara. Si sigues haciendo eso, seguramente todos muramos de hambre. Qué bendición que haya enseñado a mis hijos a robar también, señora Winkler. Son muy buenos en eso. Robar era un acto popular, un delito. Pero ante la horrible escasez de alimentos, la gente no tenía elección. No había mucho que conseguir en las ciudades, por lo que innumerables familias iban de viajes de aprovisionamiento a zonas agrícolas, intercambiaban lo que podían por comida o robaban de los campos. Las papas eran muy codiciadas. Solían ser los niños los que hacían este tipo de trabajo. Si los atrapaban, los agricultores a menudo los dejaban ir. Ellie no quería que sus hijos robaran, pero necesitaban que los alimentaran todos los días. A menudo recurría a hornear el llamado pan ruso, una mezcla de harina de centeno, remolacha azucarera y harina hecha de paja molida. Untaban un sustituto de paté de hígado en sus rebanadas de pan, pero sin carne. En cambio, contenía grasa, harina de avena y algunos condimentos y se llamaba el untable de Stalin. No era una comida muy nutritiva, pero llenaba los estómagos vacíos. Cuidado. ¿Cómo comemos? Absorbemos. Dura más así. ¡Delicioso! ¡Rico! Oye, ¿no me debes algo? Sí. La comida está estrictamente racionada y solo se puede comprar con cupones de alimentos. Ellie tiene que dar parte de los suyos a los Winkler para cubrir la renta. Como jubilados, la ciudad de Dresde solo les proporciona el mínimo. Tarjeta de racionamiento de comida para jubilados. Los Winkler tenían cartillas de racionamiento de categoría 5, también conocidas como carnet de cementerio, que proporcionaban menos de 1000 calorías por persona al día. Solo los empleados y trabajadores tenían acceso a las categorías superiores. Los trabajadores que hacían el trabajo más duro conseguían más. Se les daban hasta 2200 calorías por día. Los Winkler tenían suerte. Debido a su trabajo como removedora de escombros, el trabajo de Ellie entraba dentro de esta categoría. La verdad, no parece que trabajes tan duro. Un gracias sería suficiente. Un gracias nunca ha alimentado a nadie. Ellie no tenía tiempo para discutir. Tenía que darse prisa para llegar a tiempo al trabajo. No era nada fácil, porque tenía que tomar un par de desvíos en su camino. Muchas carreteras seguían bloqueadas por completo. Más de 1 año y medio después del bombardeo de Dresde, solo se habían limpiado de escombros las calles principales. Estaban llenas de ruinas. En esa época parecía imposible imaginar que esta ciudad volvería a la vida. Estaba muerta, ese era el sentimiento predominante que todos tenían. La principal ciudad que más luchaba con los escombros de la posguerra era Berlín. A donde se volteara, había montones de escombros. Para llegar a su lugar de trabajo en el distrito de Johannstadt, Ellie tenía que cruzar el río, pasar por los vecindarios más afectados.
Casi todas las casas en un radio de 15 kilómetros cuadrados habían sido destruidas por las bombas y la subsiguiente ráfaga de balas. Al menos el tranvía volvía a funcionar. A las pocas semanas del final de la guerra, la ciudad había logrado reparar las vías y todos los cables. El puente de Augusto sobre el Elba también se podía cruzar de nuevo en tranvía. A Ellie le gusta tomar el tranvía. Se encontraba con su amiga María en la parada de Sachsenplatz y María se las arreglaba para sobrellevar estos años difíciles. María, ¿qué estás fumando? No puedes quemar dinero así. Y mira tu vestido. Te ves elegante. Gracias, Ellie. Mi nuevo novio me lo compró. ¿Tienes otro novio? Sabes que los hombres van y vienen, Ellie. Mi nuevo novio se llama Alexei. ¿Qué? ¿Un ruso? Más que eso, es un oficial, lo llamo Sasha. Las relaciones entre las fuerzas de ocupación soviéticas y los residentes de Dresde eran tensas. Cuando terminó la guerra, los ocupantes violaron mujeres. Fueron violentos y crueles. Esto había alimentado el miedo. Pero también hubo algunas relaciones amorosas entre soldados soviéticos y mujeres alemanas. A veces era la angustia personal o la falta general de hombres lo que llevaba a las mujeres a los brazos de los soldados. Los oficiales eran ricos y, por esta razón, eran muy atractivos. En las zonas de ocupación, los ocupantes eran los que controlaban los productos esenciales. Para el que no tenía nada, estar en buenos términos con los ocupantes podía ser algo favorable. Y para las mujeres, una relación con un soldado de ocupación también era una opción muy ventajosa. Consíguete un ruso también. Romper piedras no te llevará muy lejos. Te verías bien con un oficial. Podría hacer mucho por ti. Toma, para ti. Sasha tiene contactos. Incluso puede conseguir vino. No puedo aceptar esto, María. ¡Claro que puedes! ¿En serio? Por supuesto. Gracias. ¿Por qué no vienes esta noche? Termino a las 6. Y puedes contarme más sobre tu maravillosa oficial. Oh, sí, lo haré. Te veo esta noche. Aunque Dresde parecía un erial de ruinas, la ciudad intentaba crear una sensación de normalidad. Se realizaban eventos culturales semanales. Las obras de teatro, los recitales de canciones y los conciertos tenían lugar en teatros en las afueras de la ciudad o en salas improvisadas. Los registros muestran que se llevaron a cabo más de 150 eventos solo en el primer año después de la guerra, todos patrocinados por los ocupantes. Los soviéticos tuvieron de inmediato un programa cultural bien establecido. Y este programa cultural fue muy útil, porque la idea era demostrar a los alemanes que eran un pueblo culto. Y para los soviéticos significaba eso. Conciertos sinfónicos. Significaba ópera. Significaba obras clásicas. Querían que los alemanes supieran que los rusos no eran bárbaros, que es una de las cosas que los nazis inculcaron a los ciudadanos alemanes y que muchos alemanes creyeron. Volver a escuchar un concierto de violín. El pensamiento le recordaba con nostalgia a Ellie su pasado como profesora de violín. ¿Buscas empleo? ¿Disculpe? Trabajo. Hay aperturas. ¿Eres camarada? No, no lo soy. Las nuevas escuelas estaban buscando nuevos maestros, pero para Ellie no había forma de volver a su antiguo trabajo como profesora de música. Si bien el gobierno soviético estaba reemplazando el 75% de todos los maestros para promover el cambio político, solo aceptaba candidatos de la clase trabajadora que fueran fieles a los principios del partido. En las siguientes elecciones estatales de septiembre de 1946, los ocupantes apoyaban al recién fundado Sozialistische Einheitspartie Deutschlands, el Partido de Unidad Socialista de Alemania, también llamado el SED. El SED se convirtió en su fuerza motriz. Prometen tiempos mejores por venir.
El trabajo con escombros también se usaba en la propaganda socialista y se consideraba un necesario servicio al pueblo. La jornada laboral comenzaba a las 9 a.m., 8 horas al día, 6 días a la semana. Vengan acá. Vamos, vamos. Estamos esperando. Apresúrate. Ellie no se había ofrecido como voluntaria para hacer este trabajo pesado. Había sido obligada a hacerlo. ¿Ya dio el discurso? No. Ellie trabajaba en equipo con otras 2 mujeres en el sitio de construcción Carola House, supervisado por una empresa constructora profesional. Los trabajadores calificados dirigían a las mujeres no calificadas. Cada grupo recibía instrucciones detalladas sobre qué hacer. ¿Regulaciones de seguridad? Ninguna. Todos, vengan acá. Antes de comenzar, los trabajadores se debían reunir. Vengan, vengan. Estamos avanzando, camaradas. Y eso significa no desistir. Estamos duplicando nuestros esfuerzos. Incluso si están hartos, no deben olvidar que nosotros los socialistas dirigimos a las masas. Nuestros planes de reconstruir la ciudad es la voluntad del pueblo. ¡A trabajar, camaradas! La demanda de trabajadores en 1946 era enorme. Fue aún mayor en el este porque los soviéticos habían desmantelado todo tipo de zonas industriales. Consideraban que esto era una forma de retribución. Tractores, vehículos, locomotoras, se lo llevaron todo. Los alemanes orientales ahora tenían que hacer este trabajo de forma manual. Trabajarás en esta área. Apila las piedras para formar grandes bloques. ¿Cómo trabajaremos más duro sin tener que comer? Por aquí. Estaremos cavando por otros 100 años. Me pregunto lo mismo. Los escombros van aquí. Y ahora, camaradas, formen una línea. Ahí. La línea de cubos, sobre todo en los primeros años, era el método menos extenuante para eliminar las enormes montañas de escombros. Palada a palada, piedra por piedra. Fuerza muscular en lugar de máquinas. Te ayudo. Ellie y las demás trabajan mano a mano. Mueven toneladas de material cada día. Pero no son solo las mujeres las que están en primera línea trabajando duro. Muchos hombres también están en el equipo de trabajo. Sí. Ahí. Para agilizar el proceso, la ciudad por lo general pedía a las personas que se ofrecieran como voluntarias. Unas 50,000 personas participaban en los esfuerzos de limpieza. Pero debido a la magnitud de la destrucción, Dresde no estuvo libre de escombros antes de 1957, la última gran ciudad alemana en lograr este objetivo. Muchas ciudades se enfrentaban a la misma pregunta que Dresde. ¿Dónde poner todos los escombros? Para hacer espacio para la reconstrucción, los escombros debían sacarse de la ciudad a través del ferrocarril de escombros, locomotoras de vapor que tiran de vagones volquete. Los trenes llevaban los escombros a los basureros en las afueras de la ciudad o a los parques. En toda la ciudad, muchos vertederos están creciendo de forma continua. En la orilla del río Kolbitz-Ufa, los escombros elevaron el nivel de la calle 3 metros. Pero a la ciudad también le faltaba material para reconstruir casas. Ellie y sus colegas tenían que conservar todas las piedras que se podían reutilizar y prepararlas. Romper piedras, eliminar el mortero residual, incluso se recompensaba con una bonificación. El objetivo era 30 ladrillos por hora por trabajador. Este objetivo era casi imposible de cumplir. Trabajar entre los escombros también era peligroso. Las rocas podían esconder cualquier cosa, astillas de vidrio, tornillos oxidados o bombas sin explotar. Los guantes gruesos eran la única protección que tenían los trabajadores. Ocurrieron muchos accidentes porque nadie podía eliminar los peligros que había con suficiente rapidez. Y por supuesto nunca sabías dónde explotaría la próxima bomba. Piensen en lo que sucede cuando encuentran una bomba sin explotar. Se evacúan vecindarios enteros. En aquel entonces la ciudad estaba literalmente minada y todos los que trabajaban entre los escombros se enfrentaban a este riesgo todo el tiempo, tanto los hombres como las mujeres.
Las ruinas quemadas representan otro peligro adicional. Una y otra vez, las fachadas sin soporte se derrumbaban de forma repentina. Las personas resultaban heridas o muertas. Por eso, era aún más indignante para él y sus compañeras que las campañas en los medios presentaran su trabajo bajo una perspectiva tan manipulada. Mira, ahí está uno de esos maniquíes refinados otra vez. Como si hubiera hecho alguna vez algo con esas manos. Eso se nota a leguas. Hermosa, arrójalo con determinación. Y uno más. ¿Por qué? ¿Crees que estará en el periódico? Pero es una tontería. No sé, tal vez. Y ahora toma la pala. Muéstrate feliz, ¿sí? Perfecto. Y sonríe. Mujeres sonriendo felices, ayudando de forma desinteresada a reconstruir Alemania. Una imagen que era fácil de vender para la prensa en aquel entonces, creando el mito de las heroínas de la patria. Los archivos de la ciudad de Dresde han documentado las cientos de fotos que muestran el mismo motivo constante. Pero se ha demostrado por mucho tiempo que no todas las imágenes representan la realidad. Cuando vemos estas fotos, siempre hay que tener en cuenta que algunas de ellas fueron poses actuadas. Se nota cuando las mujeres se ven muy frescas. A veces incluso usan maquillaje o tienen vestidos que no están para nada sucios. Si logran ver esas imágenes en los archivos, notarán que no es solo una toma. Realmente es una sesión de fotos completa. Los negativos originales también revelan que los fotógrafos corregían las poses de las mujeres o arreglaban sus atuendos. La mayoría de las llamadas mujeres de los escombros solo trabajaban por un breve periodo de tiempo porque eran estudiantes o amas de casa. La razón de esta noticia falsa radica en la sombría historia detrás de la remoción de los escombros. Hay muy pocas fotos de los primeros años. Pero las operaciones de remoción en las ciudades bombardeadas en realidad comenzaron durante la guerra, mucho antes que Dresde fuera destruida. Primero, los soldados de la Wehrmacht limpiaban los escombros. Pero cuando un número cada vez mayor de ellos era enviado al frente, los trabajadores forzados tomaron su lugar. Ya en 1941, los prisioneros de guerra fueron obligados a realizar este trabajo. En 1942, por orden del Führer, se sumaron prisioneros de los campos de concentración, agrupados en brigadas de construcción de 600 personas. Entonces, si vemos, al final de la guerra se había establecido un sistema en el que estaba claro que limpiar los escombros no era un trabajo, era un castigo. Lo hacían quienes no pertenecían a este tipo de sociedad. Después de la guerra, las autoridades se apresuraron a cambiar esa imagen. Las mujeres bonitas y sonrientes eran el nuevo rostro del trabajo de escombros. Las historias sobre su servicio desinteresado llenaron innumerables páginas en las revistas femeninas, una gigantesca campaña mediática que también funcionó en Dresde. Las mujeres de los escombros se convirtieron en figuras icónicas, demostrando que las mujeres también estaban hechas para hacer el trabajo de un hombre. La idea era, primero, completar la mentalidad socialista de igualdad y, segundo, poder crear una buena fuerza de trabajo. En Berlín Occidental, los estadounidenses le encargaron al director de Hollywood, William Wyler, que representara a las mujeres de los escombros con la luz perfecta. Toma. Hilde, gracias. Esto es para ti. ¿Pero de dónde sacaste eso? Tuve suerte. No siempre había algo para comer durante el almuerzo, y aún menos común eran las frutas. ¡Sorpresa! El periódico que acaba de sacar Johanna también es un verdadero lujo. Política. Ya está bien. Paso a la próxima página. Tal vez podamos ir juntas al teatro pronto. ¿Sí? Teatro en el Frauenpalast. Los grandes teatros han sido destruidos, pero en junio de 1945 abrieron sus puertas los primeros teatros suplentes por toda la ciudad. Incluso la cantina de una antigua fábrica de armamento se había convertido en una sala de teatro. El programa estaba repleto de espectáculos coloridos que reafirmaban la vida.
La gente en realidad solo estaba tratando de comenzar una nueva vida. Muchas mujeres se vestían elegantes y salían a bailar a algún lado, tratando de vivir algún tipo de vida normal, escapando de su vida cotidiana entre los escombros. La gente tenía un verdadero entusiasmo por la vida. Miren, esto suena bien. Baile de té en el Café Schwalbe. Quizá encuentre por fin a alguien para casarme. Mira, Ellie. Están buscando un violinista. Se busca violinista para la orquesta de Plauen. ¿Qué? Déjame ver. Tienes que audicionar, Ellie. Por fin dejarías toda esta suciedad y polvo atrás. Pero no tengo un violín. Sé dónde puedes conseguir uno. Neustadt. ¿En el mercado negro? ¿Y cómo se supone que va a pagarlo? Si Ellie de verdad quiere ir a la audición, necesita cuanto antes su propio instrumento. Tuvo que dejar su violín en Broclo. ¿Será suficiente? ¡Santo cielo! ¿Eso es suficiente para toda una orquesta? Sí, serás una violinista famosa. Nosotras te cubrimos. ¡Huye! ¡Ve! Gracias. Ellie no lo piensa dos veces porque hay algo más que planea hacer. Y sonríe. Hace 3 meses se abrió una oficina de personas desaparecidas en el distrito de Neustadt. Ellie se dirige allá primero. Las filas son largas. Miles de personas buscan a sus familiares. Como casi todas las agencias, el departamento está ubicado en una parte de la ciudad que no ha sido destruida por completo. Muchos refugiados viven en campamentos a lo largo de las afueras de la ciudad. Por mucho tiempo han sido la mejor fuente de información para cualquier persona que busque a alguien. Si las familias se reunían, por lo general se debía a la suerte. La he buscado por semanas. ¿La ha visto? No. Es mi hermana. Ella es de Broclo. No sé. No sé. ¿Ha visto a esta mujer? Llevaba un vestido gris. No, no lo sé. Nunca la he visto. Millones de alemanes habían perdido sus hogares durante la guerra. Habían huido o sido desplazados. Ahora vivían en lugares desconocidos y era imposible encontrarlos. ¿Conoces a alguien de Pressberg? Buscamos a nuestros familiares. Se fueron antes que nosotros. Lo siento, no. Déjame ver. ¿Estás buscando a tu hermana? Sí. Yo puedo ayudarte. Para muchos esto era solo una oportunidad de negocio. Era probable que hubieran robado la información que tenían de los diversos carteles de personas desaparecidas que los familiares colocaban en las calles. Tocaban las puertas de las casas, afirmando trabajar con la oficina de personas desaparecidas, y la gente a menudo les pagaba y, por supuesto, nunca volvían a ver su dinero. Soy el mejor en Dresde. No. Mejor piénsalo. Estos negocios corruptos prosperaron porque las consultas de las organizaciones locales y regionales rara vez tuvieron éxito al principio. Por lo que aquellos que buscaban a un ser querido estaban dispuestos a aferrarse a cualquier cosa. Esto también era cierto para los residentes de Dresde, que tuvieron que abandonar sus hogares después de la lluvia de bombas. Las ruinas estaban cubiertas de mensajes, preguntas y respuestas. Casi no había nada por lo que la gente estuviera más preocupada que por el paradero de sus familias. Las operaciones de búsqueda sistemática solo podrían comenzar una vez que se estableciera el Servicio de Búsqueda Central de Alemanes Desaparecidos en la zona de ocupación soviética de Alemania. Esto le dio mucha esperanza a Ellie y a muchos otros como ella. La oficina de campo de Dresde es un crisol para todo tipo de personas afectadas por la guerra. No solo buscan civiles, sino también prisioneros de guerra alemanes o repatriados. Lo he visto en el mercado negro. ¿Dónde están los soldados? Este era uno de los desafíos más apremiantes para la oficina. Durante años, las fuerzas de ocupación no habían intercambiado información ni documentos. En aquel entonces, más de 20 millones de personas estaban oficialmente desaparecidas en Alemania. No parecía haber una posibilidad razonable de encontrar a un ser querido de nuevo. Pero a pesar de toda la desesperación, la esperanza prevalecía.
¿Alguien lo ha visto? Adolf Holzer. ¿Alguien ha visto a Hans Georg Karl? 1,83 metros, pelo rubio oscuro. Hansi, ¿dónde estás? Por favor, ponte en contacto con tu familia. Solo en Alemania, 1 de cada 4 alemanes estaba buscando a alguien o estaba siendo buscado. La búsqueda de personas desaparecidas tenía una dimensión muy personal. Es justo suponer que cada familia buscaba al menos a uno de sus miembros. El destino de los niños tenía la más alta prioridad. 500,000 habían perdido a sus padres. Muchos de ellos todavía eran tan jóvenes que ni siquiera sabían sus apellidos y mucho menos el nombre de su ciudad natal. En el peor de los casos, solo había una fotografía de ellos en el archivo de rastreo. En la Cruz Roja Alemana en Múnich, los documentos de rastreo llenaron el archivo de búsqueda de personas desaparecidas más grande del mundo. Los registros mostraban cómo la gente estaba desesperada y cómo intentaban lograr lo que parecía imposible. Para encontrar a los familiares de los niños sin padres, las autoridades de las distintas zonas de ocupación trabajaron en estrecha colaboración. En 1946, publican un folleto en alemán lleno de fotografías individuales de los niños que buscan. Las descripciones con las fotos incluyen todos los detalles posibles, por pequeños que sean. Nombre desconocido. Responde a Hansi. Rubio. Número 34. Nombre desconocido. Nacido alrededor de 1942. Acento prusiano. Origen desconocido. La información sobre los niños se registró con gran detalle. Escribieron qué ropa llevaba puesta cuando los encontraron. Se anotaron características especiales como cicatrices o lunares, pero también recuerdos que pudieran tener de sus antiguos hogares, incluso si solo vivían en una granja o en un bloque de viviendas. Estos niños están buscando a sus padres. Penguin ayuda a encontrarlos. Este es el nombre de la revista dirigida por el autor Eric Kästner, que apoyaba el trabajo de las oficinas de búsqueda. Pero el mayor avance ocurrió cuando se exhibió en los cines el noticiero semanal El Testigo Ocular. Ruth Lemme, lugar de nacimiento desconocido, 8 años. Dieter, ¿qué? Dieter solo conoce su nombre y viene de la región de Watergau. Eso no lo sé. Soy Gisela Kraus. Estoy buscando a mis familiares. Mis padres murieron en los ataques aéreos. Yo misma estuve bajo escombros. En su primer año, el noticiero demostró ser bastante exitoso. Miles de niños se reencontraron con sus padres. El resultado fue impresionante. Del 500,000 de niños que buscaba a sus padres, solo 4,000 no los encontraron. Para los adultos, la operación de personas desaparecidas se basaba sobre todo en el sistema de archivo. Esto significa que Ellie primero tenía que registrar a su hermana. Buen día. Buen día. Busco a mi hermana. ¿Tiene una identificación? Sí. Disculpe. Aquí tiene. Ellie tenía suerte de tener un pasaporte. Como estaba registrada con las autoridades, sus posibilidades de encontrar a su hermana aumentaban. Gracias. Por favor, complete estas 2 tarjetas. Esta es su tarjeta maestra para sus propios datos personales. En la otra tarjeta, escriba toda la información de la persona que está buscando. Por favor, compruebe muy bien que todo esté correcto. Y luego me devuelve ambas tarjetas. La idea principal de la búsqueda de personas desaparecidas era un archivo doble. Se basaba en la suposición de que cada persona que buscaba también estaba siendo buscada. Y que ambos archivaran sus datos personales en una tarjeta maestra en un centro de búsqueda. Las tarjetas maestras y de búsqueda se archivaban luego en orden alfabético en el registro de búsqueda. Pensaban que si archivaban ambas tarjetas alfabéticamente juntas en un índice, la tarjeta de búsqueda y la tarjeta maestra, sin duda, tendrían que coincidir. Lo llamaron el procedimiento de reunión, porque permitía que las personas se reunieran. La idea detrás de esto era que si las personas no se encontraban en la calle, al menos podrían encontrarse en un registro. Las oficinas de búsqueda registraron millones de consultas. El desafío en el pasado era que las diferentes zonas ocupadas usaban diferentes sistemas.
solo fue hasta el año 1954 cuando combinaron todos los registros de las distintas zonas ocupadas. Esto llevó a 50,000 reuniones exitosas. Personas que habían estado esperando todo este tiempo para, así, poder encontrarse en un lugar de registro con sus seres queridos, pero no habían podido hacerlo porque estaban en diferentes lugares. Aquí tiene. Gracias, señora Goebel. Ha llenado todo. ¿Y qué sucede ahora? Si su hermana hace lo mismo y se reporta como desaparecida, es probable que la encontremos. Pero esto puede tomar algo de tiempo. No puedo prometer nada, ¿sí? Debe ser paciente, señora Goebel. Pronto estaremos en todas las ciudades. Gracias. Las lágrimas no la ayudarían. Ellie piensa en sus hijos y, decidida, se dirige al mercado negro. Quiere ir a la calle Heller, cerca de la estación Neustadt, Mercado Negro. No, es muy costoso. ¿Muy costoso? Sí, mucho. Es plata real. Esta calle es donde se lleva a cabo el trueque en Dresde. Las tiendas están casi vacías, las tarjetas de comida no valen mucho y el marco imperial es volátil. El mercado negro es el último recurso. El mercado negro era algo muy común en todas partes. Era ilegal, pero existía en todo lugar. Era normal en esa época vender y comprar. Por lo general, vendías los objetos de valor, las joyas, las pieles, la ropa, los zapatos, lo que pudiera ser cambiado por algo en el mercado negro. Los cigarrillos eran una moneda popular. En momentos de necesidad, la gente suele fumar mucho. Y los cigarrillos suprimen el hambre. Todos los bienes de consumo en el mercado negro se pueden comprar con cigarrillos. Sí, eso. 15 cigarrillos. Para la ropa y la comida, el precio en cigarrillos era bastante alto. Estos eran los artículos más buscados porque la oferta era muy limitada. Sí, lo tengo. Los mejores productos. Muchos de los productos que se ofrecían provenían de antiguos almacenes del ejército. La demanda de alimentos enlatados era muy alta. Los traficantes astutos ganaban dinero vendiéndolos. ¿Esto es suficiente? 5. El mercado negro era, por supuesto, ilegal. Ser atrapado se consideraba un acto criminal. Pero de nuevo, todo el mundo lo hacía porque sin duda era necesario para sobrevivir. Ellie esperaba perderse entre la multitud y esperaba que uno de los comerciantes estuviera tratando de vender un violín. Pero los instrumentos musicales no eran productos estándar en el mercado negro. ¿Estás buscando algo en particular? En realidad busco un violín. ¿Conoce a alguien que venda algo así? Por lo general no funciona así aquí. Pero para una hermosa joven, podría tener lo que quieres en mi almacén. ¿De verdad? Sígueme. ¿Pero a dónde? Pues a mi almacén. De todas las posibilidades, él encontró a un mayorista especializado en bienes robados. El almacén estaba repleto de alimentos obtenidos en tratos engañosos. Vino, café, latas y muchos productos más que el hombre vendía de forma ilegal. Estaba terminantemente prohibido comerciar con bienes robados. En la zona soviética contaba como robar propiedad pública. ¿Segura no buscas nada más? Él incluso podía comprar cartillas de comida falsificadas. No, en realidad solo buscaba un violín. Los instrumentos musicales tenían poco valor, pero en tiempos difíciles, nada es gratis. La era de la posguerra ha sido conocida como la época de los lobos, porque todos se preocupaban por sí mismos y por su propia supervivencia. ¿Cuánto vale para usted, señorita? 2 paquetes de cigarrillos. Debía ser suficiente para un violín. Tengo estos. Ah, no. Eso es demasiado poco para una pieza tan hermosa. Adelante, puede sostenerlo.
Eli todavía tenía un collar que había heredado de su madre. Era el único objeto de valor que poseía. Está hecho de oro. Joyas de oro por un violín. Pero tienes algo mejor que ofrecer que el collar. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Quieres el violín? ¿Verdad? ¿Tenemos un trato? ¡Policía! Había frecuentes redadas de la policía en el mercado negro. La gente temía las operaciones sorpresa. El castigo era severo. Venga con nosotros. Están Yo no arrestados. hice nada. Soy Vamos, inocente. caminen. Sí, eso es lo que dicen todos. El mercado negro ilegal en la calle Heller fue barrido hoy por policías uniformados. En el anuncio de radio, la policía le recuerda a la gente que la obtención ilegal de bienes en el mercado negro es punible. Y así, Eli fue arrestada y llevada al edificio de la prisión policial en Schießgasse, prisión. La situación era delicada. Comerciar con comida robada se consideraba un acto contra el sistema en la zona de ocupación soviética. En ciertos casos, incluso podía ser punible con la muerte. ¿Qué nos harán? No digas nada. En contra del comunismo, te llevarán a los rusos. He oído que es muy malo ahí. Desaparecen a la gente. Gracias a Dios estamos con nuestra policía. Los rusos arrestaron a mi primo hace más de 4 meses. Ni siquiera sabemos si él sigue vivo. Si bien la aplicación de la ley estaba bajo el gobierno alemán, los ocupantes soviéticos intervenían cuando lo consideraban oportuno. Desde el final de la guerra, todos los sospechosos de criticar el sistema socialista eran condenados en procedimientos sumarios. La mayoría de los juicios no fueron públicos. Eso significa que no eran abiertos al público. Nadie los reportaba. Eso es lo primero. Pero lo que es mucho peor es que las personas enjuiciadas, por lo general, no tenían un abogado defensor. Eso significa que tenían que defenderse ellos mismos, si eran capaces de hacerlo, si tenían nociones legales, lo que de seguro no era el caso para la mayoría. Los civiles condenados terminaban en prisiones dirigidas por la policía secreta soviética. La situación en las celdas se mantenía en secreto. Pero las prisiones rusas, conocidas como los sótanos GPU, eran infames. Desde la perspectiva actual, podemos suponer que la población vivía con mucho miedo, bastante preocupada por ser los siguientes en ser encarcelados, sin importar lo que hicieran y realmente por razones inverosímiles. Ni los condenados ni sus familias eran informados sobre el paradero de los presos, ni sobre cuándo iban a regresar. Las representaciones de exprisioneros retrataban las condiciones inhumanas en los sótanos y campos superpoblados. La violencia era el pan de cada día. Pero no solo estaban los sótanos. La policía secreta soviética también creó los llamados campos especiales, ya fuera en las prisiones o en terrenos de antiguos campos de concentración, como Buchenwald y Sachsenhausen. Los prisioneros iban desde criminales nazis hasta adolescentes rebeldes. Las estadísticas exactas solo salieron a la luz una vez que se abrieron los archivos rusos. Unas 150,000 personas fueron encarceladas. 40,000 de ellas no sobrevivieron al encarcelamiento. Eli Goebel. Sí. Venga para el interrogatorio. No conocía a ese hombre, solo quería comprar un violín. Yo Deje no de hice mentir, nada. es una ladrona. Toda la ciudad está llena de maleantes como usted. Alexander Sergeyevich, oficial. Yo me encargo ahora. Viene conmigo. Cuando un oficial soviético se hacía cargo de un prisionero, la policía alemana era impotente. Se puede retirar, camarada. Venga. Alguien la está esperando. Venga ya.
Ellie esperaba lo peor, y sus hijos ni siquiera sabían dónde estaba. ¡Ellie! ¡María! Todo está bien, tranquila. Estás a salvo ahora. Él es Alexei. Tienes que tener más cuidado, cariño. ¿En qué lío te estabas metiendo? Tus compañeras me dijeron a dónde habías ido y qué estabas tratando de hacer. Luego me enteré de la redada. ¿Pero qué estabas pensando? Te vamos a llevar a tu casa ahora, ¿sí? Tenemos algo para ti. Ya sabe mi nombre completo, pero por favor llámeme Sasha. Ellie se entera de que sus hijos están bien y que los Winkler los están cuidando. Tuvo suerte e incluso consiguió un violín para la audición en la ópera de Plauen. Ahora está en manos de Ellie. ¿Será capaz de convencer al jurado de la ópera después de tantos meses sin tocar? No tenía mucho tiempo. Pero lo logra. Ellie es una de las primeras mujeres en ser aceptada en la orquesta de danza de Plauen como tercer violín. Incluso consiguió un departamento para ella y sus hijos. Nunca encontró a su hermana Gerda. La historia de Ellie Gobel no es una biografía, sino la historia de una vida en una ciudad destruida, rodeada de escombros día tras día, y de mujeres fuertes que siguen sus sueños contra viento y marea, mientras ayudan a reconstruir un país que yace en ruinas. Un día en Dresde, 1946.